¿Qué es lo que separa a un proyecto que avanza con todo de uno que se queda estancado, incluso cuando el esfuerzo es el mismo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en los resultados de varias evaluaciones de proyectos para sacar a la luz una lección fundamental sobre cómo definir problemas, sobre todo en esas primerísimas etapas. Y al final, todo se resume en esta pregunta. Al arrancar, ¿qué es mejor? ¿Apuntar un problema gigantesco, de esos que afectan a millones, o a uno más pequeño, pero definido con una claridad casi quirúrgica? La respuesta que encontramos en los datos es fascinante y, más que nada, súper útil. Para entenderlo, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, un punto de partida donde todos los proyectos parecían iguales. Después, veremos el momento exacto en que sus caminos se separaron. Vamos a analizar a los que eligieron la precisión, lo contrastaremos con el que se fue por la amplitud y al final vamos a destilar la lección clave de todo este viaje. Muy bien, vamos a sumergirnos. Todo arranca en la primera fase de evaluación de proyectos, la que llamaremos PAC T1C1. En este punto, todos los equipos tenían el mismo desafío por delante, básicamente consolidar su estructura y definir sus propias reglas del juego. En esta línea de partida entonces teníamos 5 proyectos, 5 equipos que entraron a este primer ciclo de evaluación listos para demostrar de qué estaban hechos, cómo se organizaban y cómo enfrentaban esa incertidumbre del inicio. Y lo interesante es que en esta primera etapa a todos les fue bastante bien. Los 5 equipos lograron definir quién hacía qué, identificaron tensiones reales y genuinas dentro del grupo, tomaron decisiones importantes sobre su funcionamiento y, clave, empezaron a construir un lenguaje en común. El resultado fue un éxito total. Los 5 proyectos, aprobados. Parecía que todos iban por un camino espectacular. Pero, si miramos los informes con lupa, encontramos una primera señal de alerta. A pesar de los logros, había una debilidad compartida entre todos. Como dice esta cita del reporte, el plan de iteración era el punto más flojo. O sea, eran buenos para hablar de lo que aprendían, pero no tanto para convertir esos aprendizajes en un plan de acción concreto para los siguientes 30 días. Y ojo, que esta pequeña grieta se iba a volver muy, muy importante. Y con eso, llegamos a la segunda fase de evaluación, la prueba de fuego del PAC T1-C2. Y es justo aquí donde los caminos que hasta ahora parecían ir en paralelo comenzaron a separarse de una forma dramática. El grupo se redujo, sí, a 4 proyectos. Pero el cambio más grande no fue el número, sino el foco de la evaluación. Ya no se miraba tanto la dinámica del equipo, sino algo mucho más de fondo. La definición del problema que intentaban resolver. El verdadero potencial de su idea. Ahora analicemos el primer camino, el que tomaron 3 de los 4 proyectos. Este fue el camino de la precisión, del enfoque y del refinamiento. Conozcamos a Nona Motors, Glow y Redoctor. Fíjense en las acciones de cada uno, porque son muy reveladoras. Nona Motors, en lugar de querer abarcar más, tomó lo que el evaluador llamó una decisión madura, para hacer su problema más preciso. Glow, por su lado, logró bajar de una idea muy general, muy macro, a identificar un dolor operativo concreto, algo bien específico. Y Redoctor hizo algo metodológicamente brillante. Agarró su idea original, la chocó contra la evidencia real y tuvo el valor de reformularla. Los 3, de distintas maneras, hicieron su problema más pequeño, pero mucho más nítido. Y ahora, vamos al otro lado de la moneda, el caso del proyecto Asimov, que nos muestra el desafío de la amplitud. Es importante aclarar esto. El equipo mostró un esfuerzo honesto y un aprendizaje real, pero su enfoque fue radicalmente distinto. Y como vemos en el gráfico, la diferencia en los resultados fue, abismal. Mientras los proyectos que apostaron por la precisión promediaron una calificación de 25 sobre 28, el proyecto Asimov obtuvo un 15. No es una diferencia menor, para nada. Es un salto que nos obliga a preguntar, ¿por qué? La respuesta está, como muchas veces, en las palabras, en el lenguaje de los informes. Para los proyectos exitosos, leemos cosas como problema bien formulado, matriz bien calibrada, decisión madura. Para Asimov, en cambio, los adjetivos son otros. Problema demasiado amplio, matriz mal calibrada, decisión más débil que el aprendizaje. Las palabras clave aquí son calibrado versus amplio. Entonces, el punto crucial, y esto es la clave de todo, es este. La debilidad de Asimov no fue por falta de trabajo o de honestidad,
El problema fue de escala. Estaban tratando de abordar un problema tan grande a escala país que era imposible de usar como cimiento para construir un proyecto. Era más un malestar general que un problema sobre el cual se podía actuar. Y esto nos lleva directo a la conclusión de este análisis, a la lección que sale de comparar estos dos caminos tan distintos. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Según las conclusiones del reporte, los proyectos con mejor desempeño no fueron los que describieron los problemas más grandes. Fueron los que hicieron esto. Formularon con mucha más precisión. Contrastaron sus ideas de forma más rigurosa contra la realidad. No tuvieron miedo de reconocer la fricción y las contradicciones. Y lo más importante, tomaron decisiones valientes y coherentes con la evidencia que encontraron. Y aquí está, la idea central de todo este análisis, destilada en una sola frase. En las etapas iniciales de un proyecto, la precisión, la claridad y el enfoque valen muchísimo más que el tamaño o la amplitud del problema que se quiere resolver. A esta habilidad el informe le da un nombre: criterio emprendedor temprano. Suena un poco técnico, pero no es otra cosa que la capacidad de un equipo de tomar la evidencia cruda del mundo real, con todas sus fricciones, y usarla para tomar decisiones inteligentes. Decisiones como reducir el alcance o incluso reformular el problema por completo. Es exactamente lo que hicieron Nona Motors, Glow y Reductor. Así que, para cerrar, queda una pregunta que sirve para cualquier idea o proyecto. ¿Lo que se está definiendo es un malestar general, algo grande y difuso como la economía del país? ¿O es un dolor específico, concreto y accionable, de esos que una persona real siente en un momento determinado? La diferencia entre ambos puede ser literalmente la diferencia entre avanzar con paso firme o quedarse estancado en la amplitud.